Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia para Llevar, el espacio en donde exploramos las vidas y las ideas que han transformado nuestra manera de entender el mundo. Hoy hablaremos de una mujer extraordinaria, una médica suiza que cambió para siempre la relación entre la medicina, la muerte y la vida. Elisabeth Kübler-Ross. Seguramente has escuchado hablar de las famosas 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién las formuló y por qué? Detrás de esas palabras hay una historia profundamente humana, una historia de compasión, de escucha y de valentía ante lo que la mayoría de las personas teme enfrentar: el final de la vida. En este episodio vamos a recorrer la vida de Kübler-Ross, su visión sobre la muerte como parte del ciclo natural de la existencia y cómo sus ideas dieron origen a una disciplina fundamental, la tanatología. También hablaremos de cómo su legado llegó hasta México y de qué manera transformó la educación, la medicina y el modo en que acompañamos a quienes atraviesan la pérdida. Así que te invito a escuchar con el corazón abierto, porque hablar de la muerte, como decía Elizabeth, no es hablar del final, sino de la plenitud de la vida. Comencemos. Hacer referencia a Elisabeth Kübler-Ross es hablar de una mujer que cambió la manera en que entendemos la muerte, el duelo y sobre todo la vida. Nació en Zúrich, Suiza, el 8 de julio de 1926, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeña mostró una sensibilidad poco común hacia el sufrimiento ajeno. Era una niña curiosa, con una profunda empatía hacia los animales, las personas enfermas y las injusticias del mundo. De hecho, cuando era apenas una adolescente, la Segunda Guerra Mundial la marcó profundamente. Vivió de cerca los estragos del conflicto y tras la guerra viajó como voluntaria a comunidades devastadas, ayudando en hospitales improvisados y en campos de refugiados. Esa experiencia fue decisiva. La confrontó directamente con la fragilidad humana y la llevó a decidir que dedicaría su vida a la medicina. En su juventud, Elizabeth se enfrentó a la oposición de su padre, que consideraba que la medicina no era una carrera apropiada para una mujer. Pero su determinación fue más fuerte que cualquier obstáculo. Estudió medicina en la Universidad de Zúrich, donde se especializó en psiquiatría. Durante su formación, comenzó a notar algo que en aquel tiempo pasaba casi desapercibido: el abandono emocional al que eran sometidos los enfermos terminales. En los hospitales, la muerte era tratada como un fracaso, algo de lo que se huía o se escondía. Los pacientes en fase terminal quedaban aislados y el personal médico prefería no hablar del tema. Kübler-Ross sintió que eso no podía ser así. Si la muerte era inevitable, ¿por qué no enfrentarla con dignidad, comprensión y acompañamiento? Ya instalada en Estados Unidos, comenzó a trabajar en hospitales universitarios y fue precisamente en ese entorno en donde empezó a desarrollar sus ideas más revolucionarias. En la década de 1960, cuando la medicina aún se centraba casi exclusivamente en curar, Elizabeth propuso algo radical: que también debía aprender a cuidar y acompañar. En lugar de considerar la muerte como el fin absoluto o como un tabú, la veía como una parte natural del ciclo de la vida. Su planteamiento no era religioso ni dogmático, sino profundamente humano. Su fama internacional llegó en 1969, cuando publicó una de sus obras más conocidas, Sobre la muerte y los moribundos. En ese libro, fruto de numerosas entrevistas con pacientes terminales, Kübler-Ross describió
lo que más tarde se conocería como las 5 etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Aunque hoy estas etapas se han popularizado e incluso simplificado en el lenguaje cotidiano, en realidad su propuesta era más compleja y profunda. No pretendía establecer una receta rígida, sino ofrecer una guía para comprender los procesos emocionales que viven las personas ante la pérdida, ya sea la propia o la de un ser querido. Pero vamos paso a paso. La negación es esa primera reacción ante una noticia devastadora. No puede ser, esto no me está pasando a mí. Es una especie de escudo psicológico que nos protege del golpe inicial. Luego aparece la ira, que puede dirigirse contra los médicos, contra la familia, contra Dios o incluso contra uno mismo. Es la expresión de una profunda impotencia ante lo inevitable. Después viene la negociación, una etapa en la que la mente busca pactos imposibles. Si logro vivir un poco más, prometo cambiar. Si me curo, haré esto o aquello. La depresión surge cuando la realidad finalmente se impone, cuando entendemos que el final se acerca y sentimos una profunda tristeza. Y finalmente, la aceptación, que no es resignación ni indiferencia, sino un estado de serenidad, la comprensión de que la muerte es parte de la vida y que incluso en el final puede haber paz. Lo más revolucionario de Kübler-Ross no fue solo describir estas etapas, sino darle voz al paciente moribundo. En una época en la que los enfermos terminales eran tratados como casos más que como personas, ella les dio la palabra, los escuchó. Les permitió expresar miedo, enojo, esperanza o amor. De hecho, muchas de las entrevistas que hizo con ellos fueron tan profundas que transformaron también a los médicos y enfermeras que participaron. Comprendieron que el acompañamiento empático puede aliviar tanto como cualquier medicamento. Su labor dio origen a una nueva disciplina, la tanatología. La palabra proviene del griego thanatos, muerte, y logos, estudio. Se refiere precisamente al estudio científico y humanista del proceso de morir y del duelo. La tanatología busca comprender no solo lo biológico, sino también lo psicológico, social y espiritual que rodea la muerte. Y, más importante aún, pretende reconciliarnos con ella. En lugar de verla como enemiga, nos invita a verla como maestra, una presencia que nos recuerda la importancia de vivir con plenitud. A lo largo de su carrera, Kübler-Ross enfrentó resistencias enormes. Muchos médicos la consideraban una idealista, otros la tachaban de imprudente. En los años 60 y 70, hablar abiertamente de la muerte en un hospital era casi un sacrilegio profesional. Sin embargo, ella perseveró. Fundó programas de atención a pacientes terminales, inspiró la creación de los primeros hospicios, es decir, espacios en donde las personas podían morir con dignidad y acompañamiento, y promovió la formación de profesionales en tanatología. Gracias a su trabajo, la medicina comenzó a incluir no solo el tratamiento del cuerpo, sino también el consuelo del alma. Además, su visión trascendía lo médico. Con el tiempo, Elizabeth fue ampliando su reflexión hacia la vida después de la vida. Investigó los llamados estados cercanos a la muerte y escuchó cientos de testimonios de personas que habían tenido experiencias profundas en momentos límite. Aunque nunca impuso una visión religiosa, afirmaba que la muerte no era un final, sino una transición. En su libro La muerte, un amanecer, publicado en 1981,
escribió una de sus frases más bellas: la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Es como quitarse un abrigo pesado que ya no necesitamos. Sin embargo, su vida personal no fue sencilla. Pasó periodos de intenso trabajo, agotamiento, pérdidas y también soledad. Fue criticada por algunos sectores científicos cuando sus reflexiones tomaron un tono más espiritual, pero ella nunca renegó de su mensaje central, que el amor y la compasión son fuerzas curativas. En sus últimos años, después de sufrir una serie de infartos y un derrame cerebral, Kübler-Ross continuó escribiendo y dando conferencias desde su casa en Arizona. Murió en 2004, dejando tras de sí una huella inmensa. Hoy, la tanatología es una disciplina consolidada en el ámbito médico, psicológico, social y educativo. Gracias a ella, miles de profesionales acompañan a personas en duelo, pacientes terminales, familias que atraviesan pérdidas o traumas. Pero también, gracias a Elizabeth, muchos hemos aprendido que hablar de la muerte no nos quita vida, sino que nos la devuelve. Nos enseña a valorar lo esencial, a reconciliarnos con el tiempo y a comprender que todo final es, de algún modo, un comienzo. Su legado sigue vivo en cada hospital, donde se permite al paciente morir rodeado de afecto, en cada familia que se acompaña mutuamente en el dolor y en cada persona que ante la pérdida logra encontrar sentido. Elizabeth Kübler-Ross nos recordó que la muerte no es un fracaso médico ni un castigo divino, es una parte natural del proceso de existir, y que hablar de ella, lejos de ser mórbido o triste, es una manera de celebrar la vida en su totalidad. La influencia de Elizabeth Kübler-Ross cruzó océanos y llegó a México, en un momento en que hablar de la muerte seguía siendo, para muchos, un asunto incómodo o incluso prohibido. Nuestro país, tan rico en tradiciones vinculadas con el duelo y los rituales funerarios, como el Día de Muertos o las ofrendas familiares, parece aceptar la muerte en lo simbólico, pero no siempre en lo cotidiano. Durante buena parte del siglo XX, en los hospitales y en las familias, se evitaba hablar del tema de manera directa. Se ocultaban diagnósticos terminales, se usaban eufemismos y se pensaba que el silencio podía proteger al enfermo. Pero el silencio, como bien mostró Kübler-Ross, también puede aislar. Fue a partir de la década de 1970 cuando las ideas de la tanatóloga suiza comenzaron a circular en el mundo académico y médico mexicano. Sus libros se tradujeron al español y fueron leídos con avidez por médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales. Las universidades y los hospitales empezaron a descubrir en sus planteamientos una nueva forma de comprender la relación médico-paciente. No se trataba solo de curar, sino también de acompañar. No se trataba de prolongar la vida a toda costa, sino de cuidar la calidad de la experiencia humana hasta el final. En los años 80 y 90, México vivió un proceso de apertura intelectual y académica que permitió que la tanatología encontrara un terreno fértil. Diversos profesionales de la salud comenzaron a especializarse en el tema, ya fuera en el extranjero o en instituciones nacionales. El enfoque se amplió. La tanatología no solo se entendía como acompañamiento al moribundo, sino también como una disciplina dedicada a ayudar a quienes viven un duelo, familias que enfrentan pérdidas, personas que atraviesan enfermedades crónicas o comunidades que sufren desastres y traumas colectivos. Uno de los factores que favoreció esta evolución fue la creación de espacios académicos dedicados específicamente a la formación en tanatología. Universidades, tanto públicas como privadas,
Incorporaron diplomados, cursos y posgrados sobre el tema. Entre las pioneras se encuentran instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad La Salle, la Universidad Iberoamericana y diversas universidades estatales, que integraron contenidos de tanatología en programas de psicología, medicina, enfermería, trabajo social y educación. El ámbito educativo mexicano comprendió algo esencial, que la muerte no es solo un asunto médico, sino también pedagógico y ético. Formar profesionales capaces de acompañar en el duelo implica enseñar empatía, comunicación y sensibilidad cultural. En este sentido, la tanatología se convirtió en un puente entre la ciencia y las humanidades, entre el conocimiento técnico y la comprensión profunda del sufrimiento humano. En paralelo, el ámbito médico comenzó a transformarse. Los hospitales, sobre todo los de alta especialidad, y los servicios de cuidados paliativos empezaron a integrar equipos multidisciplinarios. Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y capellanes trabajan juntos para brindar atención integral a pacientes terminales. En este contexto, la tanatología mexicana ha tomado forma propia. Combina el rigor científico con una sensibilidad profundamente humanista y culturalmente enraizada. El acompañamiento tanatológico en México no se limita al hospital. También está presente en los centros educativos, en donde se apoya a estudiantes que enfrentan pérdidas, en los centros comunitarios, donde se atienden duelos colectivos, y en los espacios terapéuticos y espirituales, en donde las personas buscan sentido ante la ausencia. Incluso ha llegado al terreno de la educación emocional. Hablar de la muerte se ha convertido en una manera de enseñar a vivir con conciencia, responsabilidad y amor. La figura de Kübler-Ross sigue siendo el faro de referencia, pero los tanatólogos mexicanos han aportado una mirada propia. En un país en donde la muerte se celebra con flores, papel picado y velas encendidas, la tanatología encontró un lenguaje cultural que le dio calidez y profundidad. Se trata, en el fondo, de una reconciliación entre la tradición popular y la ciencia moderna, entre las ofrendas y los cuidados paliativos, entre los altares familiares y los programas universitarios. Hoy en día, la tanatología en México es reconocida como una disciplina con gran valor humano y social. Se aplica en hospitales, escuelas, instituciones penitenciarias y asociaciones civiles. Se imparten diplomados y maestrías, se desarrollan líneas de investigación y se aplican cada vez más trabajos académicos. Todo ello muestra que el legado de Kübler-Ross no solo echó raíces, sino que floreció con identidad propia. En el ámbito educativo, su influencia se traduce en programas de formación que promueven la empatía, la escucha activa y la resiliencia. Los docentes que se forman en tanatología aprenden a acompañar a sus alumnos en situaciones difíciles, a integrar la educación emocional y a cultivar un enfoque más humano en la enseñanza. La muerte, en este contexto, se convierte en maestra. Enseña la importancia de vivir con sentido, de valorar el presente y de encontrar propósito incluso en la pérdida. En el ámbito médico, la tanatología ha contribuido a transformar la relación entre médico y paciente. Hoy se habla de atención centrada en la persona, de cuidados paliativos integrales, de comunicación honesta y compasiva. Se reconoce que un buen morir, con dignidad, con consuelo, con amor, también es un acto de salud. La medicina mexicana ha incorporado gradualmente esa perspectiva, inspirada en la idea de que acompañar a morir es también una forma de curar.
El legado de Elizabeth Kubler-Ross, por tanto, se manifiesta en cada profesional que escucha sin juzgar, en cada familia que logra despedirse con paz y en cada aula en donde se enseña que el duelo no es debilidad, sino parte natural de la vida. México, con su profunda relación cultural con la muerte, ha sabido darle a la tanatología un rostro propio, cálido, respetuoso y profundamente humano. Y es que, como diría la propia Kubler-Ross, el amor nunca muere. En la práctica tanatológica mexicana, ese amor se manifiesta en el acompañamiento, en la palabra amable, en el silencio compartido y en la comprensión de que al aceptar la muerte, aprendemos realmente a vivir. La historia de Elizabeth Kubler-Ross nos deja una lección luminosa. La muerte no es un enemigo del que debamos huir, sino una maestra que nos enseña a vivir con conciencia, empatía y amor. Su legado sigue vivo en hospitales, universidades, consultorios y corazones de todo el mundo, recordándonos que acompañar a alguien en su partida es también una forma profunda de humanidad. En México, su influencia ha florecido en el terreno de la tanatología, donde la ciencia, la cultura y la sensibilidad se unen para dignificar la vida hasta su último instante. Gracias a ella, hoy entendemos que un buen morir también es un acto de salud y que hablar del duelo es, en realidad, hablar del amor. Gracias por escuchar Historia para Llevar, donde las grandes ideas y los personajes que cambiaron la historia siguen inspirándonos a mirar el pasado para comprender mejor nuestro presente. Nos escuchamos en el próximo episodio.